Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy con el concepto de ángulos directores de un vector. Resulta que todo vector de posición forma un cierto ángulo con cada uno de los ejes coordenados. A los ángulos que forme el vector con el sentido positivo de cada uno de los ejes coordenados le vamos a llamar ángulos directores. Por ejemplo, tenemos al vector A de componentes escalares A1, A2 y A3. Este vector A, que está en color rojo en nuestra pantalla, forma un ángulo con el eje X en su sentido positivo, que se llama alfa. Forma un ángulo con el eje Y en su sentido positivo, al que le llamamos beta, y forma un ángulo con el eje Z, al que le llamamos gamma. Entonces, hasta ahora, lo importante es que sepan que todos los vectores forman un ángulo con el sentido positivo de los ejes coordenados. A esos ángulos les vamos a llamar ángulos directores del vector. Entonces, alfa es el ángulo que forma el vector con el eje X, beta el ángulo que forma el vector con el eje Y gamma el ángulo que forma el vector con el eje Z. Pues resulta que eh, los cosenos de estos ángulos son las componentes del vector, pero unitario. Entonces, el coseno del ángulo alfa es la primer componente del vector entre el módulo del vector. El coseno de beta, donde beta es el ángulo que forma el vector con el eje Y, es la segunda componente del vector entre su módulo. Y el coseno de gamma, pues es la tercera componente del vector entre su módulo. Les repito, los cosenos de los ángulos directores son las componentes del vector A, pero unitario. Entonces, si yo no quiero el coseno, sino quiero al ángulo alfa, pues entonces despejo al ángulo alfa como ángulo cuyo coseno es A1 entre el módulo de A. Despejo a beta como beta igual al ángulo cuyo coseno es la segunda componente del vector entre el módulo de A, y despejo a gamma como ángulo cuyo coseno es la tercera componente del vector entre su módulo. Entonces, les repito, para poder determinar los ángulos directores del vector, necesito primero determinar al vector unitario, y ya que lo tengo, cada componente del vector unitario es un coseno director. ¿Cómo encuentro el ángulo director? Pues despejando al ángulo específico. Muy bien. Entonces, como los cosenos directores son las componentes de un vector unitario, pues su módulo de este vector es 1. Por lo tanto, se cumple que la primera componente del vector unitario al cuadrado más la segunda componente del vector unitario al cuadrado más la tercera componente del vector unitario al cuadrado es igual a 1. ¿Por qué? Porque la suma de los cuadrados de las componentes, la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes es el módulo del vector. Y este vector al ser unitario, pues la suma de los cuadrados la hará 1. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí nos dice el vector A de componentes -4, 3, 2, en qué, cuáles son sus ángulos directores. Y vamos a verlo de manera geométrica y luego ya lo hacemos, ¿cómo se llama? De manera analítica. Vamos a verlo primero en álgebra. Entonces, todavía sigo enfermo de la semana. Entonces, vamos a pasarnos al pizarrón. Si quieren, mejor hacemos primero la parte analítica y ya después lo verificamos con GeoGebra. Entonces, decíamos que los ángulos directores son los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados, y que se pueden determinar estos ángulos directores a partir de los cosenos directores. ¿Y qué son los cosenos directores? Pues son las componentes del vector unitario. Entonces, coseno de alfa es la primer componente del vector A unitario. Coseno de beta es la primer componente, perdón, la segunda componente del vector A unitario, y coseno de gamma es la tercera componente del vector A unitario. Entonces, ¿cómo habíamos dicho que hacemos a un vector unitario? Pues primero, calculando su módulo, porque podría ser que ya es de tamaño 1. ¿Y cómo se saca el tamaño de un vector? Pues la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Entonces sería -4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Entonces, -4 al cuadrado es 16,
3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, entonces nos queda la raíz de 29. Este es el tamaño del vector. Observamos pues que no es de tamaño 1, por lo tanto, para que el vector sea unitario, su tamaño tiene que ser 1 y lo único que tenemos que hacer es dividir cada componente del vector entre el módulo del vector. Entonces sería menos 4 entre el módulo del vector, que es raíz de 29, coma, que es la segunda componente del vector, entre el módulo del vector y por último, 2 entre el módulo del vector. Y ya, este nuevo vector es un vector que tiene la misma dirección que A, pero tamaño 1. Supongan ustedes que este es A, de color verde es A. El vector que acabamos de calcular sería este, pero de tamaño 1. Tiene la misma dirección que A, apunta hacia el mismo lado que apunta A, pero su tamaño es de 1. Muy bien, ya está. Entonces resulta que estas componentes de A unitario son los cosenos directores. Entonces acuérdense que el coseno de alfa, donde alfa es el ángulo que forma el vector con el eje X, es la primer componente del vector. El coseno de beta es la segunda componente del vector unitario y que, por último, el coseno de gamma es la tercera componente del vector unitario. Estos son los cosenos directores, pero a mí me pidieron los ángulos directores, pues simplemente despejo. Alfa sería el ángulo cuyo coseno es menos 4 sobre raíz de 29. Beta sería ángulo cuyo coseno es 3 sobre raíz de 29. Y por último, gamma sería el ángulo cuyo coseno es 2 sobre raíz de 29. Entonces, por favor, hagan uso de sus calculadoras y me dicen qué les quedó como respuesta, por favor. Entonces, muy bien. Entonces, después de que ya usaron su calculadora, ¿qué obtuvieron? Alfa, ¿cuánto vale? 137,96 grados, ¿No? Beta, 56,14 entonces, y y gamma. 68,19. Perfecto, muy bien. Bueno, eso ya es, no son nuestros resultados, pero pues vamos a verlo de manera geométrica, que en efecto el ángulo que está formando el vector con el eje X es de 137,96 grados, que el ángulo que está formando con el eje Y es de 56,14 y el ángulo que está formando con el eje Z es de 68,19. Entonces, les repito, el primero es el ángulo que forma ángulo que forma el vector, y lo voy a subir para que sea nada más una vez. Es el ángulo que forma el vector, y ya lo pongo aquí, con el eje X. Luego, este 56,14, que es beta, es el ángulo que forma el vector con el eje Y. Y por último, 68,19, que es gamma, es el ángulo que forma el vector con el eje Z. Y vamos a verificarlo, les repito, con GeoGebra para que vean que lo que hicieron es correcto. Entonces ya minimizo mi pizarrón y voy a mi navegador GeoGebra. Les recuerdo, si abro GeoGebra clásico, me muestra GeoGebra 2D, pero aquí en este menú de opciones donde está un círculo y un triángulo, le damos clic, nos aparece este menú desplegable, le damos clic en los tres puntitos y le decimos que nos muestre la lista gráfica 3D. Y ya. Y lista gráfica 3D. Vamos a decirle que en este caso podemos ver la lista gráfica 2D, que lo cierre, por favor. Cerró. Les recuerdo que el eje de color rojo es el eje X, que el eje de color verde es el eje Y y que el eje de color azul es el eje Z. Ahora voy a poner en la entrada a mis componentes de mi vector con el que estoy trabajando. Entonces, estamos trabajando con el vector A. Entonces, acuérdense, GeoGebra, los vectores se representan con letras minúsculas y signo igual. Entonces, pongo igual, ¿no? Y los componentes del vector son menos 4, 3, 2. Menos 4, 3, 2. Y vean, ahí está mi vector A, que está en el segundo octano. Y ahora vamos a ver qué ángulo forma el vector con cada uno de los ejes coordenados.
Para eso vamos a apoyarnos de la opción, ya que está ese ángulo, pero necesito dos lugares geométricos. Entonces, como luego no me detecta los ejes, pues vamos a poner los vectores que tienen la misma dirección que los ejes coordinados. Entonces, ¿cuál es el vector unitario que tiene la misma dirección que el eje X? Y que es Menos 1,00, ¿no? Exacto, el vector y de componentes 1, 0, 0. Muy bien, Carlos, gracias. ¿Cuál es el vector que tiene la misma dirección que el eje Y en su sentido positivo? 0, 1, 0. Exacto, el vector J que tiene componentes 0,1, 0. Y por último, ¿cuál es el vector que tiene la misma dirección que el eje Z en su sentido positivo? El vector K de componentes Cero, 0, cero. 0, 1. Muy bien. Listo, ahí está. Entonces ya tengo, vean, están ahí mis tres vectores unitarios, el vector I, el vector J y el vector K. Si les causa conflicto, cámbienle su color. Entonces, el color del vector I le ponemos igual que el eje X, rojo, se ve, ¿está? Luego al vector J le ponemos el color, en tres puntitos, propiedades, le ponemos el color del eje Y, verde, y luego al vector Z, pues le ponemos el color del eje Z, que es azul. Aquí está este azul. Listo. Ahí está, mis tres vectores. En rojo el I, en verde fuerte el vector J y en azul clarito el vector K. Entonces ahora sí, ya le puedo poner, fíjense aquí, ángulo y ya le doy ángulo entre vector, vector. Entonces yo quiero saber el ángulo que forma el vector I y el vector A. I, A. Y ahí nos dice que forma un ángulo de 137,97, que es el que nos dijo Víctor. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Sí. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a poner otra vez ángulo y le ponemos ángulo vector vector. Ahora quiero el ángulo que forma el vector J con el vector A. Y entonces ahí nos dice que es de 56,15. Bien. Entonces ese es el ángulo que forma el vector con el eje Y. Y por último, el ángulo que forma el vector con el eje Z, pues le ponemos ahí ángulo y ya le damos vector vector, vector K con vector A. Y ya nos dice que es de 78,2, que es lo que nos dijo Víctor. Es el ángulo que forma el vector con el eje Z. Y ya, entonces estamos bien, estamos muy bien. Voy a activar los tres. Ahí está. Entonces repetimos, un vector, cualquier vector, forma un ángulo con cada uno de los ejes coordenados. Al ángulo que forma el vector con el eje X le llamamos alfa. Al ángulo que forma el vector con el eje Y le llamamos gamma. Y el ángulo que forma el vector con el eje Z le llamamos, perdón, al que forma con el eje Y le llamamos beta. Y al que forma con el eje Z le llamamos gamma. Pero ¿cómo podemos determinar a esos ángulos? Pues con las componentes del vector unitario. Entonces, acuérdense, los cosenos directores de un vector son las componentes del vector unitario. Los ángulos directores, pues son los ángulos que forma el vector con cada eje. Pero ¿cómo puedo determinar estos ángulos? Forzosamente necesito conocer las componentes del vector unitario. Por otro lado, si a mí me dan ángulos y con eso me piden determinar quién es mi vector, pues muy fácil. Solo recuerdo que el coseno de esos ángulos que me den son las componentes del vector unitario. Imagínense que me dicen, encuentra al vector m que es de tamaño 5 y que forma un ángulo de 137,97 grados con el eje X. Forma un ángulo de 56 grados con el eje Y. Entonces determina quién es ese vector. No me dan el tercer ángulo. Pues no pasa nada, porque yo sé que la suma de los cuadrados de los cosenos directores me debe dar 1. Entonces ya es el primero, ya es el segundo, y el tercero lo puedo despejar de esa ecuación. Y al conocer ya todas las componentes, al conocer los cosenos directores, pues ya conozco al vector buscado de tamaño 1
Y simplemente dijimos que si yo lo multiplico por un escalar, aumenta su tamaño. Si es de tamaño 1 y quiero que sea de tamaño 5, pues lo multiplico por el escalar 5 y con eso ya sé quién es el vector que estoy buscando. Y así de fácil sería, si a mí en lugar de darme al vector, me dan los ángulos que forman, pues con eso puedo determinar las componentes del vector unitario y ya determinar quién es el vector que yo estoy buscando. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta este momento. Les repito, vean, imagínense a ustedes, imagínense, imagínense que a mí me dijeron, determina al vector, al vector, este, de tamaño o de magnitud, mejor, de magnitud, determina el vector A de magnitud raíz de 29, tal que el vector buscado forma un ángulo de 137,96 grados con el eje X, 56,14 grados con el eje Y. Ya, así es lo único que me da. Y entonces digo, pues el vector A unitario sería coseno de 137,96 grados. Segunda componente sería coseno de 56,14 grados y su tercera componente sería coseno de gamma, que no lo conozco. Y ya está. Pero lo que sí sé es que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma me debe de dar 1. ¿Por qué? Porque estoy sumando el cuadrado de las componentes de un vector unitario y esa suma me da 1 al ser unitario. Entonces yo ya conozco la primera, que sería coseno de 137,96 al cuadrado más coseno de 56,14 al cuadrado y ya nada más me quedaría coseno cuadrado de gamma igual a 1. Entonces me quedaría coseno cuadrado de gamma es igual a 1 menos, ¿cuánto vale el coseno de 137,96 al cuadrado? El coseno de 137,96 al cuadrado. ¿Cuánto? Según yo, 0,5515. Y le voy a restar el coseno de 56,14 cuadrado también. Me quedó 0,3104. Entonces me queda que el coseno cuadrado de gamma sería 1 menos 0,5515 menos 0,3104. Y ahí está. Me queda 0,1381. Entonces, yo estoy buscando al coseno de gamma, no al coseno cuadrado. Coseno de gamma sería la raíz de 0,1381. Entonces, por raíz, resultado, y me quedó 0,3716. Entonces, gamma sería el ángulo que hace que el coseno valga 0,3716. Entonces sería ángulo y el coseno es 0,3716 y me queda que el ángulo es 68,18. Ya está. Pero bueno, no necesitaba el ángulo, necesitaba solo saber quién era el coseno de gamma. ¿Por qué? Porque este, al saber quiénes son los cosenos directores, pues sé quién es las componentes de A unitario. Entonces, las componentes de A unitario serían el coseno de 137,96. 137,96. Y me quedó
Menos 74,26. Luego, la segunda componente del vector unitario es el coseno de 56,14 y me quedó 0,5571. Y por último, el coseno de 68,16, coseno de 68,18 es ese valor ya lo teníamos y era 0,37, 0,37, 0,37, 16. Ya está, estas son las componentes del vector A unitario, pero a mí me dijeron que el vector A que estoy buscando tiene de tamaño raíz de 29. Ah, pues muy fácil. Al vector de tamaño 1 lo multiplico por raíz de 29. Y ya entonces me queda el vector que estoy buscando. ¿Qué sería? Ah, sería la raíz de 29 por menos 0,7426. Y nos queda menos 3,999, que es el menos 4 porque estamos usando décimo y por eso nos quedó esto. Muy bien. Entonces, después sería raíz de 29 por 0,5571, 0,5571. Entonces nos quedó 3,0000. Y por último, raíz de 29 por 0,3716. 716. Nos quedó 2,0011. 0011. O será de 2. Y ya, esto es el vector que nos habían dado. Menos 4,32. Pero imagínense que en lugar de habernos dado el vector, nos dieron cierta información de él, nos dieron los ángulos que formaba, dos de los ángulos que formaba el vector con los ejes coordenados. Con eso pudimos encontrar el tercero, y ya que encontramos el tercer ángulo, pudimos encontrar sus componentes, porque el coseno de los ángulos que forma el vector son las componentes del vector unitario. Y ya si lo quiero de un tamaño específico, multiplico al vector que es de tamaño 1 por el tamaño que quiero que tenga. Y ya, eso es todo. Entonces, no sé si fui claro con esto o tienen alguna duda. Díganme qué duda. Listo. Entonces, vamos a terminar ya nuestra sesión de hoy con este concepto que es igualdad de vectores. Nosotros podemos decir que dos vectores o más son iguales si tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Un vector no se altera si se mueve paralelamente a sí mismo, como se muestra en la figura. Entonces, observen, aquí tengo al vector que une al origen con el punto A, el segmento OA, que tendrá componentes, el segmento OA tendrá componentes 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, este segmento OA es igual al segmento BC y también es igual al segmento DE y también es igual al segmento FG. ¿Por qué lo puedo afirmar? Porque tienen todos estos segmentos las mismas componentes. Observen, vamos a ver solo un par de ellos. El segmento BC dijimos que lo podríamos hacer restando las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Entonces, si a uno le resto menos menos 2, me queda 3, porque menos menos 2 sería más 2. Luego 0 menos menos 3, 3. Y 5 menos 2, 3. Entonces observen que en efecto el segmento BC tiene las mismas componentes que el segmento A. Y ya por último, vean, el segmento FG lo puedo calcular sus componentes restando G menos F, o sea, 5, 7, 0, menos 2, 4, menos 3. Y entonces me quedaría 5 menos 2, 3, 7 menos 4, 3, y 0 menos menos 3, 3. Entonces, en efecto, segmento U, S, D, E y F, G son iguales. Les repito, dos son iguales si tienen la misma magnitud, dirección y sentido. De manera analítica, dos vectores son iguales si tienen las mismas componentes. Y
ustedes podrían estarse preguntando, pero ¿cómo es que estando en lugares diferentes representan esos segmentos al mismo vector? Y la respuesta es lo que ya habíamos visto previamente, y es que los vectores son libres. Un vector puede estar en el lugar donde lo necesitemos. Entonces puede iniciar en un punto y terminar en otro, pero que mantenga su misma magnitud, dirección, que tenga las mismas componentes. Entonces podemos decir que es el mismo vector. Y bueno, ya con eso terminamos. Esta sesión de hoy. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos mañana.